Ya. Hola, licenciado Adrián Ceballos y amiguitos. Hoy les voy a hablar sobre la historia de América haciendo un viaje del tiempo desde 1492 hasta 1930, que abarca desde la conquista hasta la independencia. En 1492, Cristóbal Colón hizo un viaje donde iba a ir a las Indias, pero accidentalmente descubrió un continente desconocido llamado América. En 1535, el virreinato de la Nueva España fue una especie de monarquía en el Nuevo Mundo que todavía está dirigida por el rey de España. Existió entre 1535 hasta 1821. Abarcó los territorios de Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. Antonio de Mendoza fue su primer virrey. Nueva España, 1535. Los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua Ciudad de México, Tenochtitlán, y construyó sobre las ruinas la nueva Ciudad de México. Así fundaron la Nueva España. El Virreinato de Perú, 1542. Fue una entidad política administrativa fundada en 1542 tras el sometimiento del Imperio Inca. Abarcó en su máxima extensión de territorio que actualmente corresponden Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, parte de Argentina y Chile. Nueva Granada, 1717. El 29 de mayo de 1717 se instituyó el Virreinato de la Nueva Granada. Su capital fue Santa Fe de Bogotá, con jurisdicción sobre territorios que hoy en día pertenecen a Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Río de la Plata, 1776. El Virreinato del Río de la Plata fue creado en su última división de territorios que incluían a Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil. Su capital era Buenos Aires. 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor es Thomas Jefferson, quien escribió la Declaración de Independencia de América. Hace énfasis en dos temas: los derechos individuales y los derechos de revolución. 1804, Independencia de Haití. Dessalines, quien derrotó a los franceses en la sangrienta batalla de Vertières, proclamó la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. Se convirtió en el primer país de América Latina de liberarse de opresión colonialista. 1808, invasión de España por Napoleón Bonaparte. Napoleón y sus tropas derrocaron al rey español Fernando VII e impusieron a su hermano José Bonaparte. Esto representó un colapso en la autoridad real. En 1809, primer grito de independencia en Quito. Se conoce como el proceso revolucionario de Quito a la serie de eventos entre 1809 hasta 1812 en el territorio de la Real Audiencia de Quito, considerados como semilla de los movimientos independentistas que terminaron por conformar la actual República del Ecuador. En 1820, llegada de Antonio José de Sucre a Guayaquil. Cuando el libertador Simón Bolívar se enteró de la gesta independentista de Guayaquil,
El 9 de octubre de 1820 dispuso que el general Antonio José de Sucre se trasladara a esa ciudad como pasos previos a la libertad de Quito, y ese era el principal objetivo. En 1821, legalización de la Gran Colombia. El 17 de diciembre de 1819, el presidente del Congreso, Angostura Francisco Antonio Sea, anunció la fundación de la Gran Colombia. Esto dio inicio a la materialización del sueño de Simón Bolívar, plasmados en la conocida Carta de Jamaica en el año 1815. Esta hazaña histórica fue el comienzo de nuevos objetivos estratégicos y políticos para el territorio latinoamericano. 1822. La batalla de Pichincha ocurrió el 24 de mayo de 1822 en las faldas de el volcán del Pichincha, cerca de la ciudad de Quito. El ejército independentista, bajo el mando del general Antonio José de Sucre, lograron derrotar al ejército español, logrando así la liberación de Quito y la unión con la Gran Colombia. El 24 de mayo se consideró una fecha cívica donde los héroes nos dieron sus vidas por la libertad. Con la batalla del Pichincha se da el comienzo de la vida autónoma del Ecuador. 1830, formación de la República de Ecuador. La Constitución de Ecuador de 1830 fue la primera constitución política del Ecuador después de la separación de la Gran Colombia. Fue redactada por el Congreso Constituyente de 1830, reunido en la ciudad de Riobamba. Inició sus funciones el 14 de agosto con la asistencia de 20 diputados. Muchas gracias.